Sí, y a veces es así de una forma tan evidente, pero a veces es más sutil y está en las relaciones cotidianas, en las relaciones con el entorno, en las relaciones personales. Uno no piensa ojo por ojo y diente por diente, pero sí piensa, ese se va a acordar. O si piensa, a ese no le hablo más. O ese, ojalá no le vaya bien las cosas. O no se merece que le vayan bien las cosas. Eso también tiene que ver con la venganza. Desde luego también tiene que ver con la venganza grandes acontecimientos históricos. No es tan difícil sondearlo. La Primera o la Segunda Guerra Mundial tienen que ver con la venganza. La guerra de los Balcanes de hace un par de décadas tiene un fortísimo componente vengativo. Incluso si uno estudia los antecedentes de los máximos protagonistas, los generales, los políticos, etc., ¿no? Pero no solo acontecimientos así de fuertes, ¿no? Por supuesto, conflictos como el de ETA, conflictos sociales, todo eso tiene que ver con la venganza y también las dificultades personales. Ni la venganza ni la violencia es intrínseca al ser humano. Si fuese así, no encontraríamos ningún ser humano exento de eso. Y sin embargo, encontramos seres humanos que superan hasta desaparecer de ellos el afán de violencia o el afán de venganza. Sí, sí. No solo figuras históricas del tamaño como Mahatma Gandhi y otros. También a nivel personal uno conoce a veces personas un poco extraordinarias, de carácter sencillo y que sus aspiraciones o su estilo de vida no tienen esos componentes, ¿no? Y además, si luego se estudia, y se estudia con seriedad, se ve que este tema de la venganza tiene unas raíces concretas en la historia y además no es uniforme en todo el planeta. En unas culturas es muy fuerte y en otras culturas es más flojo. ¿Y eso por qué? Entonces, no, desde luego no es natural, no es consustancial al ser humano. Hay etapas y hay culturas donde la venganza no es la reacción natural, ¿sí? En Occidente es la reacción natural. O sea, cuando surge un problema, una tensión, un conflicto, una agresión, la reacción natural aquí es responder en proporción o desproporcionadamente. Pero en otros momentos no, en otras culturas no. Por ejemplo, en la India también hay violencias, hay discriminaciones, incluso también hay venganzas, pero también hay otras alternativas. No siempre la gente responde con venganza, sino que a veces la gente entiende que ese tipo de problemas, que en otras partes se entienden como agresiones intencionadas, allí se entienden como accidentes de la vida. Y al entenderse como accidentes de la vida, uno no le surge la fuerte tensión a que el otro pague por su acto, porque es un accidente de la vida igual que una gran tormenta o igual que otras cosas de la vida, ¿no? Entonces, en Occidente solo se piensa de una manera. Cuando ocurre una agresión, solo se piensa en injusticia y en culpables. Esta es la diferencia entre Occidente y otras zonas culturales, que aquí solo se piensa de una manera. Esto es una injusticia, sí, aquí hay culpables, pero en otros sitios, además de esa opción, hay otras formas de entenderlo, ¿no? La historia del ser humano tiene grandes etapas, de estos 3 millones de años hasta acá, ¿no? Por ejemplo, el Paleolítico, una etapa larguísima, muy lenta, de un proceso muy lento. En el Paleolítico superior, las tribus ya tenían cierto nivel cultural porque pintan en las cuevas, ya tienen algunos ritos, ya tienen formas de conectar con lo sagrado, sus experiencias, sus pequeñas mitologías, ¿sí? Pero son nómadas, ¿sí? En ese periodo, los conflictos no siempre se resolvían violentamente, a veces sí, y a veces no, ¿sí? Y los conflictos entre tribus eran muy pocos. Tiempo atrás eran más, porque había un problema serio, que es que no sabían producir fuego. Si no sabes producir fuego y pierdes el fuego, sin fuego no se puede vivir. Una tribu sin fuego está destinada a la muerte, a la desaparición de todos los miembros, porque el fuego produce una cantidad de beneficios tremenda, ¿no? Además de calor, la protección ante los animales, etc., ¿no? Entonces, si se quedaban sin fuego, no tenían más remedio que robarlo. Y eso producía guerras, tensiones, violencias. Pero hace unos 50.000, 60.000 años aprendimos a producir fuego.
O sea, las tribus eran independientes, se les apagaba el fuego, no pasaba nada, ellos creaban fuego otra vez. Eso dio una tranquilidad. Desde luego no desaparecieron todos los conflictos, pero fue un periodo que se puede ir a los libros, se puede estudiar a los antropólogos, a los prehistoriadores y se puede comprobar esto, ¿no? Que ellos afirman que hubo un periodo de más o menos 50.000, 60.000 años bastante tranquilo, ¿no? Porque se ven que los muertos, muchos de ellos, no tienen heridas de armas, son muertes más o menos naturales, ¿no? Pero hace 10.000, 12.000 años empezó a cambiar el tema radicalmente. Se empezó, como tú has dicho, con el tema de la agricultura, se empezó con el tema de la domesticación de animales, empezaron los primeros asentamientos, las primeras protociudades, apareció la cerámica, bueno, empezó todo el proceso que nos ha traído hasta aquí. Eso trajo como consecuencia que se empezó la gente a especializar. Unos eran agricultores, otros eran ganaderos, otros eran alfareros, otros eran constructores, otros eran guerreros. Y las especializaciones trajeron las jerarquías. Y con las jerarquías trajeron que como el ser humano estaba aprendiendo a domesticar a las plantas, a domesticar a los animales, a domesticar a otros seres humanos y la explotación de unos seres humanos por otros seres humanos, ¿no? Empezó ahí el tema de la esclavitud también, ¿no? Eso, claro, se viene arrastrando hasta ahora y todavía no hemos superado ese tema de que un ser humano queda subyugado a las intencionalidades de otros o a que otros le den trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tiene unas consecuencias muy grandes. En ese contexto empieza una época muy violenta porque, claro, algunos progresan, tienen agricultura, tienen ganadería, crean ciudades y otros no tienen grano, no tienen animales, están pasando hambre y dicen, voy a robarles todo, y entonces empiezan toda una serie de momentos muy bélicos, muy guerreros, ¿no? Que nos ha traído hasta ahora a superar y a competir con el otro. En los primeros tiempos, hace 8.000, 6.000 años, la venganza era una cosa tremenda. Por ejemplo, si alguien moría un hijo de la tribu o de la ciudad, un asesinato o algo, la respuesta era terrible, no solo contra la persona o el culpable, sino contra toda su familia, todo su pueblo, quedaba arrasado. Puede parecer un poco duro decirlo, pero llegó Hammurabi hace 4.000 años con el código de Hammurabi y dijo, bueno, nos estamos pasando un poco de la raya, vamos a ser más proporcionales y vamos a decir solo ojo por ojo, diente por diente, y además un avance muy importante es que dijo, no, la gente no puede emprender él solo la venganza, no. Primero tiene que haber un juicio, tiene que haber unos jueces, tiene que haber una decisión, y no lo hace el individuo, sino que es el Estado. Entonces todo eso pasa a los mecanismos del Estado, ¿no? Pero el mecanismo interno está ahí, ¿no? Digamos que poco a poco, de entonces hasta acá, la venganza se ha ido sutilizando, se ha ido civilizando, y ahora se utiliza la palabra justicia, pero el mecanismo psicológico interno es el mismo, ¿sí? De tal manera que a la gente le puede parecer muy bruto decir, pido venganza. Claro, ¿cómo vas a pedir venganza? No, no, no digas eso. Pido justicia. Eso ya. Pero en el fondo lo que le pasa por dentro es exactamente lo mismo. Porque no se puede pensar que el hecho sea interpretado de otra manera. Siempre se interpreta que esto es una injusticia y aquí hay un culpable. Mientras se interprete así, eso lleva a la venganza. Hasta cierto punto no está muy de moda hablar de venganza, pero si tú ves, por ejemplo, las producciones cinematográficas en los últimos 15 años acerca de héroes justicieros, te vas a hartar. Vas a encontrar cantidad de héroes vengadores y justicieros. Que si Superman, Spiderman, el otro... Una proliferación. Sobre todo vienen de Hollywood, vienen de un país donde esta cosa de la venganza está más fuerte. En la otra gran fábrica de cinematográfica del mundo, que es la India, incluso en números es mayor, en estadísticas es mayor, no se producen películas. Es muy raro encontrar una película de héroes justicieros. El tema es otro, no se tratan esos temas. Eso querrá decir algo. El tema de las producciones de Bollywood, sobre todo, son temas de amor, enamoramiento, progreso social, ¿sí? Gente que está en unas condiciones humildes y progresa económicamente, porque ahora están con esos mitos, pero no tanto el tema de los héroes justicieros. Hay estudios muy serios
de Naciones Unidas y de asociaciones como Amnistía Internacional, muy serios, donde se comparan estados de Estados Unidos con pena de muerte con estados de Estados Unidos donde no hay pena de muerte. Resulta que es al revés el tema. En estados donde existe la pena de muerte hay más asesinatos que en aquellos estados donde hay donde no hay pena de muerte. Pero esto es un estudio serio, ¿eh? Parece un poco increíble. Sí, pero es que es así. Hay un proceso muy lindo también en Canadá, que Canadá tenía pena de muerte en los años 70 y ahora no la tiene. Bueno, entonces, ¿cómo es que no teniendo pena de muerte se han disminuido los asesinatos en Canadá? Entonces nosotros creemos que no, siendo duro y imponiendo penas más fuertes, incluso la pena de muerte, eso a los delincuentes les hace pensar que no funciona así. Para evitar el tema de la violencia, los asesinatos, no se hace con penas duras, se hace con otros procedimientos. En realidad, si uno es sincero, cuando uno pide penas duras, lo que está pidiendo es que el otro tiene que pagarlo. Lo que ha hecho no se puede consentir, tiene que pagarlo, y cuanto más duro lo pague, mejor, me voy a sentir mejor yo. Todo lo demás, de que así evitamos la delincuencia, no son más que justificaciones que nos montamos. Yo me tengo que sacar este malestar, y si no la descargo sobre el culpable, en alguien la voy a descargar. Por ejemplo, no es muy difícil encontrar gente que en su trabajo le tratan mal, se siente humillado, y luego ¿con quién la paga? Llega a casa y la paga con cualquiera, que si la paga con su hijo, que si la paga con su mujer. Eso es venganza, pero como no puede revolverse contra sus jefes, busca un chivo expiatorio y la paga con personas débiles. También ha pasado esto muchas veces en la historia, ¿no? Un ejército ha sido derrotado y luego, como no quiere reconocer que su imagen y su orgullo de país ha quedado totalmente deteriorado, pues vuelve y con los más débiles. Así muchas veces ha pasado con los judíos en Europa, así muchas veces ha pasado, por ejemplo, lo que hicieron los turcos con los armenios, tiene que ver con eso. Claro, es imposible resolver el tema de la violencia con violencia, aunque sea judicial. No, la violencia se resuelve con el reconocimiento de que eso es lo peor que puede pasarle a uno. No solo como víctima, aunque haya vencido. Yo me siento fatal con un acto que sale de mí y que maltrata a otro ser humano. El aumento de esa sensibilidad y esa reflexión hace que la gente caiga en cuenta de que no solo es que me siento mal cuando ejercen violencia sobre mí, es que me siento mal cuando yo la ejercito sobre otros. Me siento mal cuando me siento incluso violento conmigo mismo, o me enfado conmigo mismo, o me maltrato a mí mismo. Entonces tengo que aprender a encontrar una raíz interna, que es la fuente de la violencia, y a saber desactivarla. Tengo que reflexionar sobre las raíces de mi comportamiento. Hay unas creencias, hay unos valores, ¿no? Hay unos temores, hay unas aspiraciones. Todo eso está ahí, sobre eso hay que reflexionar. No es fácil porque si uno se pone a reflexionar en un mundo donde nadie reflexiona sobre eso, se siente a veces en soledad y no es fácil encontrar un sitio donde se pueda hablar con gente sobre estas cosas. Pero por otro lado, también hay que reconocer que la sociedad cada vez acepta menos respuestas violentas, ¿no? Por ejemplo, hace unos años hubo en España una reacción muy fuerte con el no a la guerra, y si ahora hubiese conflictos en Europa, la reacción social en contra de un conflicto bélico sería más fuerte que hace tiempo. Hace 70, 80 años la gente aceptaba la guerra como una cosa normal, ahora creo que la gente no aceptaría algo así. Poco a poco esa nueva intención un poquito más profunda se va abriendo paso y se va a producir con el paso de décadas un cambio de sensibilidad y un cambio de valores, de creencias. Ya se ve en algunas situaciones, ¿no? La gente tiene que apostar por la reconciliación y hay que aprender a reconciliarse. Tenemos serias dificultades con ese tema. En otros sitios saben reconciliarse. Si uno estudia la historia de conflictos africanos, hay algunos conflictos que después de ellos hicieron procesos de verdad y reconciliación muy serios, muy importantes, muy bien hechos, ¿no? Con mucha verdad. Hay que decir que no hay reconciliación si la verdad no sale toda arriba. Toda la verdad de lo que pasó desde los diferentes puntos de vista, desde todos los puntos de vista, tiene que estar arriba, transparente, visible. Después de eso puede haber reconciliación. No hay reconciliación sin verdad. Entonces, por eso muchas veces estas comisiones
de los países africanos se llamaban comisiones de la verdad y la reconciliación. Porque es que tiene que salir a la luz todo, lo que le pasó a la víctima, lo que le pasó al otro, todos los puntos de vista, ¿sí? Y entonces ahí se puede después dar el paso de la reconciliación. Y en Occidente tenemos que aprender a reconciliarnos, porque en Occidente sabemos muy bien vengarnos. Es decir, ya desde niños, a los niños se les cuentan historias como de venganza fácil. El mismo cuento de Caperucita Roja, llega el cazador y, ¿no?, etcétera. Y hay muchos cuentos de este tipo, pero no hay cuentos donde al niño se le cuenten historias de reconciliación después de conflictos. En Occidente no hay cuentos de estos. Entonces, reconciliarse es una cosa que hay que aprender. No es fácil, porque reconciliarse se necesita sobre todo la comprensión difícil e importante de que no es tan importante cómo me siento yo y si tengo o no tengo razón. Lo más importante es que no quiero estar así el resto de mi vida. Y cuando una persona comprende que no quiere estar rencorosa y resentida el resto de su vida, entonces algo tengo que hacer dentro de mí para reconciliarme con lo que pasó. Ahí la conciencia es muy inteligente y encuentra la forma de reconciliarse. Ese es un punto muy importante. El otro punto muy importante es que hay que crecer en valores espirituales de la vida. Porque una persona con un valor competitivo, materialista, exitoso de la vida, lo hemos estudiado muy bien, esa persona tiene una fuerte tendencia a la venganza cuando surgen cosas, cuando le pasan cosas. Pero una persona con fuertes valores espirituales, que cree que la vida no termina con la muerte, que cree que es importante tratar bien a la gente y a sí mismo, que cree en la bondad, que busca una vida sencilla, esa persona no tiene apenas impulso vengativo, si es sincero esto que estamos hablando. Entonces, una vida orientada hacia un sentido de la vida un poco más trascendente o espiritual cambia muchas cosas. Y de más en más puede transformar radicalmente en la raíz a una sociedad entera, como hizo el budismo, por ejemplo, ¿no? El budismo apareció hace 2500 años y empezó a expandirse y en su expansión transformó sociedades, culturas, individuos, imperios, etc., ¿no? Bueno, eso ha pasado muchas veces. Seguramente en el futuro va a pasar algo así. Aquí también. En el trasfondo, en la profundidad del ser humano hay una señal que le empuja hacia una sociedad mejor. Todos queremos una sociedad mejor. Eso está un poco difuso, pero ¿qué es una sociedad mejor? Y entonces si empiezas a preguntarle a la gente qué es una sociedad mejor, empiezan a decir cosas y son cosas muy lindas. Todavía no se materializa en el mundo. Bueno, pero está ahí. Y entonces poco a poco, con algunos cambios generacionales, algunos se van a atrever un poco más, y eso que es una sociedad mejor, en donde haya menos violencia, donde la igualdad no solo sea teórica de derechos, sino de oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Donde los desequilibrios económicos y sociales se vayan evitando y disminuyendo, eso está presionando y empujando al ser humano en una dirección. También es que estamos en un momento de crisis, y esa crisis va a ir a más. Y es inevitable porque ninguna sociedad es eterna, ni ninguna forma de ver las cosas es eterna, ni ningún sistema de creencias ni religión es eterno. El ser humano va avanzando y comprendiendo y quemando etapas y luego se pone en nuevas alturas históricas, ¿no? Y entonces ahí se producen grandes transformaciones, ¿no? Y las sociedades cambian a veces de forma muy importante. Claro, una persona, si lo vemos a nivel individual, está en la libertad de una persona en ponerse en estos temas o evitarlo. Vale, pero es que la sociedad va en una dirección, no va en cualquier dirección. La sociedad va en una dirección cada vez más humanizante, más sensible, más espiritual. Si uno lo ve con milenios, va hacia allá. Y esa dirección no hay personajes históricos potentes capaces de evitarlo. No, eso no se puede evitar. Es una fuerza histórica terrible, eso no hay fuerza capaz de evitar. Puede surgir un personaje que monte algunos líos o alguna guerra o alguna cosa, pero la línea histórica va en una dirección y no hay fuerza individual, ni siquiera una nación entera se puede oponer a eso. Hay una nación encerrada en una cápsula de la historia y ahí están todavía pensando como hace 200 años. La historia les va a pasar por encima igual.
no pueden evitarlo, que ese país sea abierto y se adapte al momento histórico, tardando 5 años, 10 o 20 años. Eso es inevitable.